Es licenciado en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Título de doctor en Medicina y Cirugía con la tesis doctoral Hagiografía en el cáncer de esófago. Jefe de servicio de cirugía general y del aparato digestivo en el Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona. Profesor de cirugía de la Universidad de Barcelona. Tiene varios libros publicados en especialidades, distintas especialidades. También organización de cursos y participación en congresos, seminarios nacionales e internacionales. Y así un largo etcétera, etcétera en la carrera de nuestro querido doctor Sas. Doctor Sas, cuando guste. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la amable invitación de mi amigo Benjamín Garuz a participar en este Congreso Nacional de Espiritas aquí en Zaragoza. Él me solicitó que les hablara de mi experiencia sobre la supraconsciencia, vida después de la vida. Mire, a lo largo de mi vida profesional he atendido pacientes diagnosticados de muerte clínica. Y al practicar las medidas de reanimación cardiorrespiratoria, pues conseguimos volver a la vida, recuperar a algunos de estos pacientes. Yo tuve la gran sorpresa, en la primera ocasión, que uno de estos pacientes que recuperé, en el postoperatorio tuve que intervenirlo porque la causa de una gran hemorragia intraabdominal, un hemoperitoneo, pues me manifestó, me contó una serie de experiencias y vivencias que me llamaron profundamente la atención. Me llamó la atención porque el diagnóstico de muerte clínica supone una situación sumamente grave, muy próxima a la muerte definitiva, en que el paciente está en paro cardíaco, paro respiratorio, sin reflejos y sin actividad mental. Estos pacientes, a los 15-20 segundos de practicar, de establecer la muerte clínica, si practicamos un electroencefalograma, el electroencefalograma es plano, no hay actividad mental. A mí me llamó la atención porque mi formación como médico y la que yo inculco a mis estudiantes en la Facultad de Medicina se fundamenta en el método científico cartesiano y newtoniano. Y uno de los padres, el propio René Descartes, definió la vida como pienso, luego existo. Entonces yo no entendía que si un paciente que no tiene actividad mental con un electroencefalograma plano, ¿cómo podía ser que tuviera una serie de vivencias y experiencias? Que definimos como experiencias cercanas a la muerte, por su proximidad a la muerte definitiva. Investigué este fenómeno y entonces tuve aún mayores sorpresas. En primer lugar, vi que en la biografía hay miles y miles de casos descritos. Entonces yo descarté que el caso mío fuera una cosa anecdótica o por azar. Es decir, cuando hay tantos casos, quiere decir que hay algún mecanismo, alguna relación etiopatogénica en cuanto a la causa y tiene que haber un mecanismo en la fisiopatología, un mecanismo íntimo de producción. Por otra parte, vi que estas experiencias estaban estudiándose y se estudian en hospitales universitarios de primera línea a nivel mundial, es decir, que hay un gran interés en el conocimiento de este fenómeno. Y las características de estas experiencias son, en primer lugar, que tienen una estructuración perfectamente lógica, es decir, que tienen un seguimiento de los fenómenos con una estructuración totalmente, desde su punto de vista metodológico, de una lógica aplastante. Se repiten los fenómenos en los distintos pacientes. Las diferencias de un paciente a otro son más de matiz que no conceptual. Los conceptos básicos se repiten. Por otra parte, estos enfermos se acuerdan perfectamente durante toda su vida de este fenómeno. Cuanto más tiempo pasa, más presente está la experiencia cercana a la muerte en su mente y condicionan un impacto psicológico muy importante, especialmente en lo que hace referencia a su concepción existencial, que cambia profundamente. Y esto determina un cambio en su dinámica vital, en su rol vital. Yo he seguido a estos pacientes durante años y después les comentaré al final cuál es el impacto psicológico y cómo se manifiesta en su dinámica vital. Bien, entonces ante esta situación yo como cirujano, honestamente les tengo que decir, con mi formación en el método científico cartesiano, que saben que se fundamenta en una ontología materialista, pues no encontraba explicación. Pedí consejo a los psiquiatras y psicólogos y les comenté. Ellos me dijeron que esto eran alucinaciones.
Pero entonces, comparando las alucinaciones con las experiencias cercanas a la muerte, vemos que la alucinación es totalmente absurda, lo contrario de la ECM. La alucinación es totalmente distinta a la de un paciente con otro, no tiene ningún punto de relación. Totalmente contrario en la experiencia cercana a la muerte, como les he comentado. Esto, por otra parte, la alucinación no tiene ningún interés por parte del enfermo, les da vergüenza y se olvidan. Contrario totalmente a la ECM, por lo tanto, no condiciona ningún impacto en lo que es la concepción existencial y, por lo tanto, en su dinámica vital. Entonces recurrí a los neurólogos. Los psiquiatras, evidentemente, no me aclararon en absoluto mi búsqueda de la fisiopatología de la ECM, de la experiencia del canal. Hablé con los neurólogos expertos en neurofisiología, en neurociencia, y les comenté. Y ellos también me dijeron, por su formación, como era lógico, pues la misma respuesta. Estos son alucinaciones a consecuencia del sufrimiento neuronal por la falta de irrigación cerebral. Pero yo les respondí, los psiquiatras hemos demostrado con ellos que no tienen ninguna similitud una experiencia cercana a la muerte con una alucinación. Y entonces yo les dije más cosas. Digo, a ver si tú me explicas, con tus conocimientos de neurociencia, ¿cómo explicas tú que unas reacciones bioquímicas dentro de las neuronas entre moléculas que son partículas te dé como resultado una actividad anímica que no tiene sustrato material? Un pensamiento, una emoción, un recuerdo, en memoria, conciencia, cualquiera de estos fenómenos. ¿Cómo lo explicas?, le pregunté yo al neurólogo. Me dijo, no lo sé. Entonces yo le dije otra cosa. Estos enfermos a mí me manifiestan y me cuentan que pasan con toda facilidad a través de estructuras sólidas. A mí concretamente uno me tocó, que me conocía, una paciente, y pasó a través mío, pasan a través de las paredes. Y que tampoco tiene ninguna explicación desde el punto de vista del método científico conceptual que nosotros tenemos. Y finalmente, otra cosa que a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, esta paciente no solo pasó a través mío, sino que pasó a través de la pared y me manifestó, me explicó, la paciente que yo estaba atendiendo, que era precisamente una sanitaria que yo conocía, me manifestó todo lo que estaba ocurriendo en los distintos departamentos o dependencias del servicio de urgencias, pero con toda exactitud. Entonces yo, después de hablar con ella, incluso bajé a urgencia, revisé ordenadores y hablé con el personal sanitario, y les puedo certificar que exactamente todos los detalles que me explicó a mí lo que estaba ocurriendo en las distintas dependencias del servicio de urgencias es lo que realmente ocurrió en aquellos momentos. Cuando, no olvidemos, que yo tenía el cuerpo de esta persona sobre una capilla y le estaba practicando masaje cardíaco, punción intracardíaca con adrenalina, aplicando el dedo al desfibrilador para recuperarla, que al final la pude recuperar y volver a la vida. Le expliqué todo al neurólogo y su respuesta fue: no sabemos por qué se produce. Y finalmente le dije una cosa, digo, hay otro aspecto que aún me realmente sorprende más. Miren, se han practicado resonancias magnéticas funcional a pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte y se les ha dicho que comentaran o explicaran su experiencia con toda clase de detalles mientras se practicaba la resonancia magnética funcional, para ver qué zonas del cerebro entraban en actividad en relación a los comentarios que el paciente iba haciendo de su ECM. Llamó la atención algunas cosas, pero lo que realmente llamó la atención a los radiólogos, los expertos en la exploración de diagnóstico de la imagen y exploración del cerebro, pues les llamó la atención que cuando comentó un objeto, fíjense bien, que había visto durante la experiencia cercana a la muerte y que no conocía, que no había visto nunca, que motivó su interés, se fijó en él. Al comentarlo se activó el lóbulo occipital. Entonces el neuroradiólogo le dijo al neurólogo: oye, ¿y esto cómo lo explicas? ¿Saben cuál fue la respuesta del neurólogo? Dice: el paciente no miente, el paciente vio este objeto. Entonces intervine yo y le dije: oye, ¿tú te das cuenta de lo que estás diciendo? Me estás diciendo que este enfermo realmente vio este objeto, que solo lo vio durante su ECM, cuando su cuerpo estaba clínicamente muerto, lo estábamos reanimando desde el punto de vista por su muerte clínica. Dice: todo lo que tú digas, pero si se activó al comentarlo durante la ECM, es que había condicionado memoria en su cerebro
aunque fuera solo visto durante la ECM, y al comentarlo activó esta memoria visual, se realiza en el lóbulo occipital a través de las neuronas que conocemos, las neuronas espejo que se llaman. Entonces él me dijo, si se activa es que él realmente lo vio, no miente. Entonces yo dije, pues esto realmente estamos todos sin tener ni idea realmente de lo que es en profundidad una experiencia cercana a mí. Ni neurólogos, ni psicólogos, ni psiquiatras, nadie nos pudo explicar el mecanismo íntimo de producción. Les voy a comentar muy brevemente en qué consiste una ECM, qué me cuentan los pacientes. Pues el paciente lo primero que comenta es que sale del cuerpo y desde una posición elevada puede definir exactamente y es consciente de todo lo que hay en la sala. Y lo que le llama la atención en primer lugar es que ve su cuerpo y una serie de sanitarios que están haciendo maniobras sobre su cuerpo. Esto se llama autoscopia de su propio cuerpo muerto sobre una camilla. Entonces estos pacientes, ya les he dicho que tienen una enorme sorpresa, quieren comunicarse con nosotros, no pueden con los medios habituales. Esta que me conocía vino y me tocó, pasó otra vez mío, más sorpresa. Pueden desplazarse donde quieran. Ellos dicen que si en el estado en que se encuentran, si piensan que quieren estar en las antípodas, fíjense bien que les digo, en el mismo momento están en las antípodas. Y les pueden explicar y definir exactamente qué es lo que está ocurriendo con toda clase de detalles en el lugar en que se han desplazado. Es decir, hay una transferencia de información independiente del espacio y del tiempo. A continuación ellos llaman de que contactan con una serie de seres, unos ángeles, otros luz, que les ayudan. Es muy frecuente que contacten con seres heridos, ya fallecidos. Esta enferma que les comentaba contactó con su madre, con la que estaba muy unida afectivamente y había fallecido ya. Y esta persona, llorando, me dijo, doctor, la muerte no existe. Mi madre vive. Yo he estado abrazado con mi madre. He estado contactando por vía telepática, se comunican en esta dimensión en que se encuentran con mi madre y me ha dicho que me espera cuando yo llegue a esta otra dimensión. La muerte no existe, mi madre existe evidentemente en otra dimensión energética, pero existe. Finalmente todos hablan de una luz y cuando contactan con la luz la sensación de paz, de armonía, de gozo y especialmente de amor adquiere unos niveles jamás vivenciados en la dimensión humana. También es frecuente que vean su vida, pasado, presente, incluso algunos futuro, y todos en presente. En la dimensión en que se encuentra solo hay un tiempo, el momento actual, el presente, el ahora. Y finalmente se plantea el regreso o no regreso. Ellos no quieren regresar, porque dice que la situación es tan placentera que no se puede comparar con nuestra situación en la dimensión humana. Dice, la dimensión humana, dice, es un valle de lágrimas. Es un problema tras otro. Dice, ahí hay una paz, armonía, un gozo y un amor extraordinarios. Sin embargo, esta paciente, los seres de luz le indicaron que tenía que regresar a terminar su vida en la dimensión humana. ¿Saben qué me dijo esta enferma? Me dijo, dice, usted me complicó la vida, me perjudicó. Dice, yo no quería volver aquí, y usted va y me reanima. Les aseguro que son palabras textuales que me dijo la enferma. Otros enfermos solicitan regresar voluntariamente. Tengo el caso de un médico, fíjense, un médico que tuvo por un bloqueo atrioventricular, un trastorno del ritmo cardíaco, un paro cardíaco brusco y tuvo una experiencia cercana a la muerte extraordinaria, completísima. Y al final, a la hora de regresar o no regresar, dijo, yo quiero volver a reparar una serie de daños que había provocado a personas. Dice, en aquel momento se vivencia uno mismo las vivencias que yo condicioné negativas a la persona que perjudiqué y quiero volver a reparar el daño que hice. Fíjense qué extraordinario esto. Estas son las dos formas que he visto mis enfermos que motivan el regreso. Los que no regresan, honestamente, yo no soy ni vidente ni soy medium, yo no puedo hablarles. Yo solo puedo hablarles de los que regresan, lo que me cuentan y lo que yo investigo para buscar una explicación fisiopatológica de este fenómeno que yo en principio considero una cosa totalmente extraña y que salía totalmente de las reglas de mi formación en el método científico cartesiano y metódico.
Bien, como no tenía explicación, me fui a otros expertos en física teórica. Los físicos teóricos saben que estudian las partículas subatómicas. Las partículas subatómicas, es decir, las partes que forman el átomo. El átomo está formado por un núcleo, con protones, carga positiva y neutrones, y por fuera unos electrones que giran con carga negativa en sus órbitas para mantener la electroneutralidad del átomo. Pues bien, ellos estudian estas partículas. Y al estudiar estas partículas no las pueden ver, porque todo esto es microscópico, no se ve. Entonces lo que estudian son sus efectos y sus interacciones y los resultados de sus experimentos que encuentran lo expresan con fórmulas matemáticas. Las matemáticas es el lenguaje de la física teórica. La dinámica de la física teórica la estableció las bases Markström en 1900, introduciendo el término de mecánica cuántica. Bien, entonces yo les dije a los físicos teóricos: explicadme por favor las leyes y principios de la física teórica, a ver si me proporcionan algunas posibilidades de explicación o de justificación que no me da el método científico cartesiano sobre este fenómeno que yo no entiendo exactamente en qué consiste. Entonces me dijeron lo siguiente. Primera cosa que me dijo, dice, hay una ley fundamental. Dice que el elemento estructural básico del universo no es, como decís en el método cartesiano, por fundamental en ontología materialista, la materia, sino que el elemento estructural básico es la energía. Todo es energía. Y la energía tiene dos propiedades fundamentales. Ni se crea ni se destruye, se transforma. Hay muchos tipos de energía: potencial, cinética, calorífica, electromagnética, etc. Y en segundo lugar, la energía se propaga en ondas electromagnéticas de frecuencia, es decir, amplitud de onda, y altura de la cresta, intensidad de la energía, pues variables. Toda energía, por lo tanto, es ondas electromagnéticas y toda energía es información. Bien, me dijeron, estos principios son fundamentales. Supongo que ustedes se preguntarán, ¿cuesta entender que una piedra o mi cuerpo, su cuerpo, sea pura energía, sea ondas electromagnéticas? Yo se lo dije al físico teórico, digo, oye, explícamelo esto un poco, porque esto yo no lo veo muy claro. Y entonces me dijo lo siguiente, dice, mira, tu cuerpo está formado por órganos, los órganos por tejidos, los tejidos por células, las células por moléculas, las moléculas por átomos. Si cogemos los átomos y los colocamos, las partículas que forman, protones, neutrones, electrones, como les he dicho, dentro de un acelerador de partículas, como es el CERN, el que está en Suiza, o de la Unión Europea, se aceleran con unos potentísimos electroimanes a velocidades próximas a la luz, chocan entre sí y al final aparecen las partículas elementales, las que constituyen todas las otras partículas. Estas son quarks, gluones, bosones, gravitones, electrones. Y entonces él me dijo, ¿qué hay detrás del quark? Digo, no sé. Dice, el fotón. ¿Qué es el fotón? Es la unidad de energía más pequeña transferible. Es una onda electromagnética, es luz. Tú eres luz. Y esto lo puede aplicar a una piedra, a lo que ustedes quieran. El elemento estructural del universo es la energía. Entonces le dije, bueno, estas son las leyes fundamentales, pero esto aún no me explica nada. Entonces me dijo, te voy a decir una serie de principios de física teórica fundamentales. Estos principios están demostrados infinidad de veces en el laboratorio, expresados con fórmulas matemáticas, y quien los describieron son premios Nobel. Todos son premios Nobel, lo que les voy a decir. Son totalmente ciertos. Primer principio lo escribió Louis de Broglie. Louis de Broglie, premio Nobel, vio que las partículas elementales, las partículas subatómicas, tienen dos propiedades fundamentales. Una, que en el mismo tiempo pueden estar en varios sitios a la vez. Y en segundo lugar, unas veces se manifestaban como partículas y otras veces se manifestaban como ondas. Él no interpretó por qué, pero vio esta capacidad de las partículas. Este principio se llama superposición de estados. Superposición de estados. Segundo principio, lo describió Neil Bohr, discípulo de Einstein, premio Nobel.
Él estudió un flujo de electrones a través de unas dobles rendijas, el fenómeno de Thomas Young, muy típico en física teórica, y pudo comprobar que este flujo se manifestaba como ondas electromagnéticas. Pero cuando intentaba mesurarlos, es decir, cuando intervenía una conciencia inteligente, la conciencia del ser humano, entonces este flujo de electrones se manifestaba como partículas, como materia. Llegó a la conclusión que la mente humana, nuestra mente, es capaz de transformar la onda electromagnética de energía en partícula materia. Esto se llama colapsar la energía a materia. Y esto tiene la capacidad el ser humano. Entonces el ser humano, como dice el método científico, en el determinismo, ya no es un simple observador, sino que es co-creador del universo. Nosotros somos capaces de transformar la energía en materia. Todo lo que vemos material es una ilusión, es energía que nosotros transformamos en materia. Esto que en el mundo occidental hemos llegado a esta conclusión en el siglo XIX-XX, en las filosofías orientales, antes de Cristo, en el Bhagavad Gita, el Upanishads, esto ya lo definían siglos antes de Cristo, siglo VIII, siglo VII, siglo II antes de Cristo. Ellos hablaban de que el mundo material es una ilusión y lo definían esta ilusión como Maya, la ilusión de lo material. Tercer principio, lo describió Heisenberg, premio Nobel. Dijo, voy a calcular dónde está el electrón girando alrededor del núcleo y la velocidad que tiene. Es imposible. Como está en continuo movimiento, es imposible. Entonces, él definió la mecánica cuántica, uno de los principios fundamentales, que es que no se rige por la ley causa-efecto como el mundo macroscópico, objetivo, del método científico, sino que se mueve en un campo de probabilidades, de posibilidades. Es posible que el electrón esté aquí o allí, pero no lo sabemos. Y el cuarto principio lo escribió Rosen, Einstein, Bohm, Bell y Podolsky. Todos los premios Nobel, menos Podolsky, este no se lo ven. Cogieron un flujo de electrones relacionados y lo dividieron por la mitad. La mitad se quedó en el laboratorio y la otra mitad la mandaron donde ustedes quieran. Ellos lo pusieron a distancia, al otro lado del Fénix, del Támesis. Pero lo pueden poner a los antípodas. Y entonces cambiaron una propiedad cuántica de los electrones del laboratorio. Cambiaron el spin. El spin es el eje de rotación que tiene toda partícula. Toda partícula subatómica tiene un eje y esta partícula gira alrededor de este eje en sentido horario o antihorario. Esto se llama el spin. Lo tiene toda partícula subatómica. Pues cambiaron el spin de los electrones del laboratorio. Tuvieron la sorpresa que en el mismísimo momento se producía el mismo cambio en los electrones que estaban a distancia, a la que quisieran. Es decir, había una transferencia de información independiente del espacio, podía ser la distancia que quisieran, y del tiempo en el mismo momento. Entonces yo dije, aquí hay un gran paralelismo con lo que nos cuentan los enfermos en la ECM. En la ECM les he dicho que son capaces de... A mí me explicaron todo lo que ocurría en el servicio de urgencias, pero hay casos descritos miles en la bibliografía mundial de pacientes que describen con toda clase de detalles lo que vieron en las antípodas. Y ellos también refieren una transferencia de información independiente del espacio y del tiempo en el mismo momento que se produce. Y esto ya hemos visto que la energía, esto es que hay una energía sutil, y hemos dicho que toda energía es información de altísima frecuencia que no podemos detectar, pero que es capaz de hacer esta transferencia de información. Este fenómeno se llama entrelazamiento cuántico. Es un fenómeno difícil de entender, pero realmente demostrado muchísimas veces y siempre sale el mismo resultado en el laboratorio. Y repito que hay un gran paralelismo con lo que nos cuentan los pacientes, que hay una energía sutil que persiste a pesar de la muerte física, que tiene continuidad fuera del cerebro y que es capaz de referirnos esta información independiente del espacio y del tiempo. Tenemos la conciencia local, unos la llaman así, otros la llaman
la llaman espíritu, y a mí me gusta llamarla supraconciencia porque está por encima de la conciencia local o neurona. Y que persiste a pesar de la muerte física, porque el enfermo está clínicamente muerto y esta conciencia perdura con toda su efectividad. Bien, y finalmente me dijeron los físicos teóricos, hay un parámetro que debes cambiar. Dice, en el método científico ustedes saben que el tiempo es lineal, pasado, presente y futuro, es lineal. En mecánica cuántica, como demostraron Einstein y Stephen Hawking, es circular. ¿Qué quiere decir esto? Que solo hay un tiempo, el momento actual, el presente, el ahora. La eternidad en mecánica cuántica es la ausencia de pasado y la ausencia de futuro. Solo hay presente. Esto lo refieren muy bien los pacientes cuando nos cuentan en la ECN que ven su vida, ven pasado, presente y algunos incluso futuro. Dice, doctor, y lo veo todo en el mismo momento, todo es presente para mí. Otra coincidencia curiosa. En el método científico, pasado, presente y futuro, bien independizados. En mecánica cuántica, y lo mismo en energías de altísima frecuencia, como esta conciencia no local, solo hay el momento presente. Otro gran paralelismo. Bien, entonces yo les dije a los físicos teóricos, estos principios traslademos a una visión estructural del ser humano a ver cuál es el resultado. Dice, vale. Yo les dije, el ser humano está formado por cuerpo. Dice, vale. ¿Qué es el cuerpo? Energía de baja frecuencia, energía colapsada materia. Ya hemos dicho que la energía se podía presentar, como dijo Luis de Broglie, como partícula materia o como onda energía. En el caso de nuestro cuerpo o una piedra, la energía es de baja frecuencia y está colapsada a materia. Perfecto. Y entonces el físico teórico me dijo otra cosa que me dejó helado. Dice, y toda estructura sólida es vacía, está vacía. Y no, hombre, cuesta mucho entender que mi cuerpo, que yo lo toco, que es muy compacto, una piedra, esté vacío. Entonces me dijo, me puso el siguiente ejemplo. Dice, coge un átomo de tu corazón o de tu pulmón, lo que quieras. Digo, vale, ya me lo imagino. Dice, imagínate tú que el núcleo de este átomo tuyo del pulmón tuviera el tamaño de una pelota de ping-pong. Dice, vale. Ponla en el centro de un campo de fútbol, me dijo el físico teórico. Digo, vale, ya lo tengo. Me imagino el núcleo de mi átomo de pulmón tiene el tamaño de una pelota de ping-pong y la he puesto en medio del campo de fútbol. Vale. Dice, ¿ya sabes dónde están los electrones girando? Digo, no. En la última grada del público y más lejos. Hay enormes espacios entre las partículas subatómicas. Dice, y esto te explica otro fenómeno, que es el fenómeno del túnel. Otro fenómeno en mecánica cuántica siempre demostrado las veces que ustedes quieren. ¿Qué es este fenómeno? Este principio o fenómeno del túnel. Que las partículas subatómicas tienen la capacidad de atravesar estructuras sólidas, estructuras de un gradiente energético distinto. Este efecto túnel está como si existiera un túnel, puede atravesar facilísimamente cualquier estructura sólida. Entonces yo le dije, oye, esto me recuerda, hay un paralelismo total con lo que me dicen mis enfermos. Dice, ¿qué te dice? Pues que uno me tocó a mí, pasa a través mío, que pasan a través de las paredes. Seguro que muchos de ustedes vieron una película que se llamaba Ghost. Allí en la película Ghost se veía perfectamente que matan al protagonista y lo que queda es esta conciencia no local. Y se acuerdan con qué facilidad atraviesa personas, paredes, la pared del metro, entra y sale con toda facilidad. Exactamente esto explican los pacientes en la experiencia cercana. Y entonces llegamos a la conclusión que para justificar todo esto, si el cuerpo está muerto del paciente, su conciencia ha desaparecido, el electroencefalograma es plano y es capaz de manifestar toda esta serie de fenómenos, quiere decir que persiste, a pesar de la muerte física, una energía sutil de altísima frecuencia que tiene continuidad fuera del cerebro, que persiste a pesar de la muerte y que nos explica todos estos fenómenos del emplazamiento cuántico, del túnel, de la transferencia de información de solo un tiempo presente. Todo esto es exactamente, cumple con los principios de la física teórica. Por lo tanto, hemos de aceptar por paralelismo que perdura una conciencia, una energía sutil de altísima frecuencia a pesar de la muerte física.
y que yo la llamo supraconciencia. ¿Qué propiedades tiene la supraconciencia? La más importante es que es holística respecto a la conciencia primera. ¿Qué es la conciencia primera? La conciencia primera, inteligencia primera, diseñador inteligente, es el principio de todas las religiones. Lo puede llamar Dios, Jehová, Alá, Brahman, registro acásico, Tao, llámele como usted quiera. Pero hay un principio que está fuera del universo y que creó el universo y intervino también en la formación de la vida hace 4.000 millones de años. Hoy, por cosmología y por física teórica, en los aceleradores de partículas, podemos demostrar científicamente la existencia de esta conciencia primera que nosotros en nuestro entorno llamamos Dios. Ken Wilber, un gran filósofo, estudió la concepción existencial de muchos de los físicos teóricos, Pauli, Max Planck, Einstein, Bohr, Schrödinger, Heisenberg, Eddington, James, y ¿sabe cuál conclusión llegó? Que son unos grandes místicos. Todos aceptan la existencia de una conciencia primera. Revisando los premios Nobel de los últimos 100 años, más del 90% están de acuerdo y creen que es imprescindible para entender el universo y la vida en nuestro planeta la existencia de una conciencia primera. Esta conciencia primera, desde el punto de vista estructural, no la podemos definir, porque si definimos a Dios lo limitamos según nuestro conocimiento intelectivo. Pero esta conciencia primera la podemos interpretar como un holograma, es un fractal. Un fractal es un holograma total formado por múltiples partes más pequeñas, con la particularidad de que cada una de las partes que forman el holograma total tiene las propiedades del todo. ¿Y cuáles son las propiedades de la conciencia primera? Omnipresencia, eternidad, ya lo hemos dicho, que la supraconciencia es eterna. Omnisciencia, lo sabe todo. Recuerden la intuición, que es una forma de precognición. Y finalmente la omnipotencia lo pueden todo. Recuerden la creatividad, la obra de arte que es la manifestación en un momento determinado de nuestra supraconciencia que crea, porque no existía antes, una obra de arte que se expresa con un lenguaje artístico. La pintura, la escritura, la música, lo que ustedes quieran. Por lo tanto, nuestra supraconciencia es holística respecto a la conciencia primera. Es Dios, ni más ni menos. Dios es amor y ha sido tan bondadoso que se manifiesta en cada uno de nosotros con la supraconciencia. Es nuestra auténtica identidad, es lo que nos hace únicos y exclusivos. Esta supraconciencia durante un tiempo se introduce en un cuerpo material y la identidad de este cuerpo es el ego. Y la finalidad de nuestra vida es precisamente descubrir el ser en mayúsculas. Veremos que el ego tiene grandes armas para evitar que podamos hacer eso. Quiero comentarles, ahora que sabemos lo que es la supraconciencia y desde el punto de vista de propiedades cuáles son, voy a comentarles muy brevemente, porque el tiempo se me está terminando, qué manifiestan estos enfermos de las ECM al cabo de los años que yo les he seguido. En primer lugar, gran incomprensión, no les entienden. No pueden contarlo a nadie, para ellos es lo más importante que les ha acaecido en su vida. Y no pueden hablar de esto con nadie, porque les dicen que son tonterías, alucinaciones, etc. En segundo lugar, pierden absolutamente el miedo a la muerte. Acuérdense lo que me dijo aquella enferma. Doctor, la muerte no existe, si yo he estado con mi madre. Me dicen esto. Otros dicen, me perjudica usted reanimando. Es decir, es una realidad, la otra dimensión. Que nuestra muerte queda al cuerpo. En tercer lugar, yo les pregunto, ¿para usted nacer qué es? Dice, nacer. Dice, es introducirse durante un tiempo en un estuche, en una funda, en un traje, que es polvo de estrellas, que se hizo hace 13.780 millones de años en el Big Bang, y que el universo me lo presta un tiempo para hacer el cuerpo, para que yo haga mi vida en la dimensión humana. Y una vez la he hecho, ¿qué es la muerte? Es desprenderme de este traje, soltar este traje y devolvérselo al universo, y no se pierde ni un átomo. Estos enfermos se vuelven tremendamente
se rige en su dinámica vital por los arquetipos, que es la dinámica que condiciona la supraconciencia, arquetipos de Platón, Hahn y Jung. Y esto condiciona una dinámica vital en la que impera empatía, altruismo, bondad, justicia y sobre todo amor. Cambia su dinámica vital totalmente. Lo material para ellos pierde interés, es un medio, ya no es un fin. Y finalmente se vuelven tremendamente espirituales, definiendo la espiritualidad como la necesidad de su supraconciencia de ir a su origen, que es la conciencia primera. Pierde cierto interés la filiación religiosa, pero esta espiritualidad es tremendamente elevada en estos pacientes. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto que les he dicho? Me quedan 5 minutos o 4 minutos. No tengan miedo a la muerte. La muerte es un tránsito a otra dimensión. Nuestra auténtica identidad persiste. Tenemos estas pruebas con medios objetivos y con base científica. Lo que hemos de hacer, la vida, el sentido de la vida, es descubrir el ser, descubrir la supraconciencia, aunque nos lo va a complicar al máximo el ego en todo lo que pueda. Y en el momento que contactamos con el ser, les aseguro que cambia. Nuestra mente se ilumina, se esclarece, nuestros pensamientos cambian y nuestra vida se estructura desde el interior, no desde el exterior como hace el ego, con un medio materialista. Por lo tanto, hemos de intentar descubrir. Esta es la finalidad de la vida, descubrir el ser. ¿Y cuál es el mejor método? Sin lugar a dudas, la meditación. Es la forma consciente para descubrir y contactar con nuestra realidad existencial, que es la supraconciencia. Termino para cumplir, amigo Raúl García Domínguez, con el tiempo que usted me ha dado. Me dijeron que a -4 terminar. Pues a -4 yo termino. Estoy a su disposición de una sola cosa. Pero no olviden hacer mis preguntas, que yo no soy ni medio, ni tengo capacidades de conocer otras situaciones. Es decir, no me pregunten qué pasa después. Yo sé qué pasa después, que no vuelve, porque he leído mucho y me ha interesado mucho. Pero yo no tengo experiencia personal en esto. Sé lo que he leído. Yo tengo experiencia de los que han vuelto y lo que me han contado. Yo he investigado eso. Por tanto, no me pregunte, por ejemplo, algo del libro que conozco muy bien, el libro tibetano de los muertos, etcétera, etcétera, que he leído muy bien. Y me lo sé de memoria casi. A su disposición. Ahora vamos a pasar las preguntas, por favor, que sean cortitas, escuetas, y como vemos que el que funciona es conforme queréis hacer alguna pregunta, Manuela Viña, mientras, vale. Buenas tardes, doctor Manel. Muchísimas gracias por esta excelente conferencia, lo que dice y sobre todo cómo lo dice. Mi pregunta escueta es que todo lo que ha demostrado usted a través de la ciencia y de los premios Nobel, ¿cómo lo sabían ya los Upanishad sin tener medios? Gracias. Le agradezco la pregunta. Fíjense bien, en los Upanishads desde el siglo VIII al tercero antes de Cristo, escritos en sánscrito, ya consta esto. En el Bhagavad Gita del siglo V al siglo II antes de Cristo también se comenta esto. ¿Cómo llegaron? Porque ellos contactaron con la supraconciencia a través de la meditación y la metafísica. Y la supraconciencia, una de sus propiedades es la omnisciencia. Lo sabe todo, porque es holística respecto a la conciencia primera. Ellos llegaron al mismo conocimiento que nosotros, ahora a través de métodos científicos y métodos objetivos, y ellos a través de la meditación y la metafísica llegaron a contactar con su supraconciencia y automáticamente supieron toda la verdad del universo, porque son dioses. Nuestra supraconciencia forma parte de Dios. Todo está unido. Dios, el universo y nosotros. Todo es un sistema unido. Todo está hermanado. Y está todo hermanado con el amor. Bueno, yo creo que ha estado suficiente contestada. Ahora nos va a hacer una pregunta Luana. ¿Le quiere hacer una pregunta? Hola.
yo no hablo poco español, soy brasileña, pero no tengo una pregunta, solo quería hablar para ustedes que yo soy una persona que tuve un paro cardíaco a un año atrás y después de esta experiencia que yo comencé a aprender sobre espiritismo y creo que esta experiencia me llevó a donde estoy aquí y cambió mucho mi vida, cosas que tenía pensado, las experiencias, todo. Entonces tengo un año de vida, creo, por la experiencia y como estabas hablando de la experiencia de otras personas, sí, fue muy así, la experiencia es difícil de explicar y gustaría de agradecer a las personas del centro porque me ha ayudado mucho en este proceso que está ainda muy confuso para mí, entonces gracias por todo. Pero usted tiene una experiencia real y personal de que existe algo más que lo que llamamos la dimensión humana, que es tridimensional desde el punto de vista energético. Buenas tardes, doctor Sanz. Una pregunta. Ha dicho usted que nosotros como supraconsciencia, como espíritus, diríamos, en el ámbito espiritista, somos Dios. Somos un reflejo, o somos un holograma, o somos un fractal de la conciencia primera. Exacto. No lo entiendo. Si somos realmente un fractal de la conciencia primera, es decir, somos omnipresentes, omnipotentes, lo sabemos todo, ¿por qué somos mediocres, malos, mezquinos, temerarios, terribles? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Aquí apuntan por el ego. Vale, puede ser, pero si soy Dios, no llego. Mire, su pregunta es interesantísima. La vida es un juego. Es un juego. Es decir, la supraconciencia, ella elige introducirse en un cuerpo determinado, porque lo elige, yo acepto la reencarnación totalmente, elige un cuerpo para evolucionar. Como dice Teilhard de Chardin, gran paleontólogo jesuita, empezamos en un punto alfa, lleno de impurezas, y hemos de llegar al punto omega, que es la santidad, sin impurezas. Y para esto necesitamos pues una evolución. Cada problema que tenemos es una enseñanza, que nosotros mismos hemos escogido el entorno más idóneo para poder evolucionar correctamente. Es un juego. Y este juego tiene sentido, ¿saben por qué tiene sentido? Porque uno pregunta, ¿cómo puede ser que mi supraconciencia, que es Dios, se introduzca en un cuerpo? Y si es Dios y supraconciencia, ella es perfecta, ella nunca puede cambiar ni evolucionar. Es nuestra conciencia local, nuestra introducción. ¿Por qué lo hace esto? ¿Tiene sentido? Tiene sentido, ¿sabe por qué? Porque tenemos libertad. Tenemos libre albedrío. Nosotros ante el mal podemos elegir el bien o el mal. Pero el ego se mueve en opuestos. Y en la barrera o en la frontera de los opuestos siempre hay lucha. El bien y el mal. Entonces, libremente podemos escoger el bien y el mal. Y en este escoger libremente nosotros es cuando vamos evolucionando. Es decir, es ir eliminando la serie de impurezas que condicionan el ego. ¿Por qué se ha hecho esto así? Es un juego, absolutamente un juego. Y en este juego es precisamente descubrir nuestra realidad existencial. Y en el momento que descubrimos nuestra realidad existencial, que es la supraconciencia o el espíritu, que es la misma definición, entonces llegamos al punto omega de Teilhard de Chardin. Llegamos a la santidad, a la budeidad, a la iluminación. Ya no hemos de volver más, somos avatares. Ya hemos acabado el juego. Pero mientras no llegamos a la santidad, en cada reencarnación la escogemos nosotros desde la otra dimensión, la más idónea, el entorno, la familia, la gente, etc., para ir evolucionando. Y esta evolución es descubrir el sí, descubrir la supraconciencia. Y tiene sentido porque tenemos la libertad de hacerlo. Hola, buenas doctor, mi nombre es Diego y yo tengo una duda con respecto a un caso que pude escuchar
sobre que el propio pensamiento le llevó a tener una ECM negativa sobre sus pensamientos de depresión, ya que esta persona intentó suicidarse. Entonces, mi duda es, ¿hasta qué punto tiene el pensamiento un poder sobre nuestra ECM? El pensamiento que nosotros tenemos, nuestros pensamientos dependen de nuestro carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es la manera de pensar, ser y actuar del ser humano. ¿Cómo se estructura un carácter? Se estructura por unos hábitos. ¿Cuándo se adquieren estos hábitos? Se empieza en el claustro materno hasta los 7, 8, 9, 10 años. Estos hábitos son los que estructurarán nuestro carácter. Un hábito es una respuesta automática que está almacenada en nuestro subconsciente, descrito por Freud, después de un periodo de aprendizaje. Tiene la ventaja que ahorra enorme cantidad de energía. A partir de los 35 o 40 años, más del 90% de nuestros actos son hábitos. La persona que tiene estos pensamientos malos quiere decir que tiene una estructuración de su carácter que depende totalmente del ego, muy negativa. Y es cierto lo que usted ha dicho, por debajo del 10%, yo no tengo ningún caso, pero hay casos descritos entre un 5 y un 7% de experiencias cercanas a la muerte se las llaman terroríficas, diabólicas. Son totalmente oscuras, negativas, destructivas. El paciente lo pasa fatal, sufren, se angustian. Estos pacientes después necesitan incluso un soporte psicológico por lo mal que están vivenciando continuamente esta situación. Pero el aspecto fundamental es que estos pensamientos dependen del carácter y los pensamientos saben que condicionan nuestra vida afectiva, nuestros sentimientos. Y todo esto depende de cómo hemos estructurado nuestro carácter. Y evidentemente depende de cómo la he estructurado. No solo puede tener pensamientos negativos, sino que puede tener intentos de suicidio. Mire, yo estoy en la Junta del Colegio de Médicos. Hemos hecho en Cataluña un estudio de la mortalidad. De los 15 a los 35 años, la principal causa de muerte hoy es el suicidio. Fíjese cómo está la cosa. ¿Qué hemos hecho con nuestros hijos? ¿Qué carácter hemos inculcado a nuestros hijos? Buenas tardes, doctor Sanz. Buenas tardes. Muchas gracias por la labor que está realizando, despertando conciencias. Mi pregunta, en parte, la ha contestado ahora mismo. Sabemos que la muerte no cambia. Allá somos los mismos que somos aquí. La mayoría de las experiencias que usted explica son experiencias reconfortantes, agradables. Usted ha dicho ahora mismo que las hay que no son así. Entonces, añado otra pregunta. Estos que han vivido, que viven esta situación tan negativa, tan dramática, ¿pueden elegir su próxima encarnación? O sea, su próxima etapa encarnatoria. ¿Tienen la suficiente conciencia para entender aquello que les conviene, aquello que necesitan, o son otros los que deciden en parte por ellos? Gracias. Vaya preguntita. Yo no soy experto en otras dimensiones. Ya saben que nosotros nos movemos en 3 dimensiones, 4 en realidad, porque Einstein introdujo tiempo. Hay 11 dimensiones que nosotros no podemos tratar. Pero sí que le quiero decir una cosa. Por lo que he leído, por los comentarios sobre todo de Brian Weiss y Anne Stevenson, que seguro que ustedes conocen. Miren, la reencarnación la escoge precisamente la persona. Cuando nosotros nos morimos, hay que diferenciar conciencia, alma y espíritu o supraconciencia. Al morir dejamos el cuerpo, pero ¿qué es lo que nos llevamos? La supraconciencia es perfecta. ¿Y qué nos llevamos? Nos llevamos nuestra historia, nuestro subconsciente de Freud, donde está toda nuestra historia, lo que en filosofías orientales dirían el karma. El karma nos llevamos, porque la energía sabe que ni se crea ni se destruye. Toda la energía nuestra se tiene que, de alguna manera, transformar, pero no se pierde en absoluto ni un fotón. O sea, nos llevamos nosotros nuestra historia. Y entonces es la propia autoconciencia, la auténtica identidad del individuo, que está muy materializada aún con el ego,
y por los bardos, ya sabe usted, los planos del libro tibetano de los muertos, que hay tres, el bajo, el medio y el alto, estas personas que tienen estas vivencias, experiencias tan dramáticas, están en el bardo bajo, que es el bardo materialista. Le podría llamar purgatorio, llámale como usted quiera. Estas personas eligen ellos su reencarnación y lógicamente no pueden elegir un entorno donde hay una gran santidad, porque su evolución no lo va a consentir. Tienen que elegir entornos apropiados a su estado, que les permita ir evolucionando, ir eliminando impurezas, porque todo lo material no le proporciona ninguna felicidad, está harta de todo. Y entonces es cuando vienen las crisis y las tendencias al suicidio. Por lo tanto, habrá más suicidio si dejamos que la juventud se vaya educando con este materialismo tan exacerbado. ¿Qué podemos hacer? Pues junto, evidentemente, el materialismo y el progreso científico es fundamental, pero se complementan perfectamente esta ontología materialista del método científico junto con una filosofía, una ontología trascendente de nuestra realidad existencial. Se complementan perfectamente. Y en el momento que empecemos a educar a la gente y se despierte su realidad existencial, el suicidio no solo disminuirá, sino que desaparecerá. Bueno, pues yo voy a cerrar un poco la ronda de preguntas, pero todas las preguntas que tenía ya las ha respondido. Si hay alguien más que quiera hacer la última pregunta. Esta señora que viene aquí de rayas, ¿no? ¿Tiene miedo? Pues nada, doctor Sanz. ¿Alguien? No. ¿Tú? Sí. Una última pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Sanz. Buenas tardes. Quería comentarle una pregunta muy sencilla. Yo trabajé muchos años en hospital y maternidad y ahora estoy trabajando muchos años en residencia de ancianos. ¿Qué podemos hacer para ayudar a estas personas, según usted? ¿Evitar quién? Los ancianos que están en la residencia de ancianos. Sí. ¿Evitar el qué? Me ha dicho usted, por favor, es que no he entendido la pregunta. ¿Qué podemos hacer para ayudar a las personas que están en la residencia de ancianos? Hacerles la vida feliz. Esta pregunta es interesante. Fíjese que es curioso. Incluso, miren, las personas, sobre todo que tienen un deterioro intelectivo, Alzheimer, Parkinson y todo lo que esclerosis cerebrales, etc. Todos estos pacientes, cuando tienen una experiencia cercana a la muerte, se encuentran en perfecta situación intelectiva. Igual que la persona que le falta un miembro o que es ciega. Fíjense, mira, hay casos descritos de personas ciegas de nacimiento que han tenido una experiencia cercana a la muerte y durante la experiencia cercana a la muerte han tenido vista, han visto. Y cuando vienen dicen, he visto por primera vez en mi vida, nunca había visto, yo no sabía lo que era ver un objeto. Es decir, que en la experiencia cercana a la muerte desaparecen todos los problemas físicos, porque los problemas físicos son inherentes al cuerpo. Entonces, nuestra supraconciencia es perfecta, no tiene ninguna deficiencia. ¿Cómo podemos ayudar a las personas mayores? Las podemos ayudar muchísimo. Y las podemos ayudar muchísimo si podemos, de una manera sencilla, pues dándoles calor, afectividad, amor, buen trato, sirviendo, como decía la Madre Teresa de Calcuta, servir. Esto es lo más importante que hay. Y si podemos inculcarles un poco cierta capacidad intelectiva, y es posible, pues unas pequeñas explicaciones y comprensiones de lo que es aconsejables libros, si pueden leer, de lo que es su realidad existencial. Piensen que se muere como se vive. Si usted vive dominada por el ego, llena de angustias, de temores, de miedo, cualquier miedo que tiene el ser humano, no lo olviden, está provocado por el ego. Porque el ego tiene miedo a la muerte, porque sabe que con la muerte desaparece, porque es lo material, es el cuerpo. Por lo tanto, si podemos ayudar a estas personas a comprender su realidad existencial, les vamos a condicionar un traspaso lleno de paz, de armonía y de gozo. Es decir, yo les
les diría a ustedes que les hay que llenar de amor, de comprensión, de delicadeza, de pensar que lo que se deteriora es el cuerpo, el traje este ya es una evolución senil que conocemos hoy biológicamente muy bien, genéticamente hay 160 o más genes que determinan el envejecimiento, la evolución senil, lo sabemos, es un proceso bioquímico del envejecimiento, pero todo esto hay que ayudarles, pero anímicamente se les puede ayudar con el amor, con la empatía, con el altruismo, con la delicadeza, con la oración, con estas palabras de comprensión. Y sobre todo si podemos irles inculcando como sea su realidad existencial, les ayudará muchísimo en el traspaso, en el momento de pasar de la vida a la otra dimensión energética.